Bienvenidos a Noches Aterradoras, el canal donde exploramos los relatos más espeluznantes y las leyendas más escalofriantes. Esta noche les traigo 3 historias que hasta el día de hoy siguen causando escalofríos. Prepárense para conocer la aterradora leyenda de la Carreta de la Muerte. Pónganse cómodos, apaguen las luces, porque lo que están a punto de escuchar no es apto para los débiles de corazón. ¿Están listos? Comencemos. Se cuenta en algunos de los pueblos de México la historia conocida como la Carreta de la Muerte. Se dice que cuando alguien la ve es porque pronto morirá o alguien cerca del avistamiento morirá. Algunos cuentan su historia con este espectro como una simple anécdota y otros la cuentan con miedo porque recuerdan esa sensación de ver a la muerte sin estar preparados para dicho acontecimiento. Las siguientes historias son una recopilación de estas experiencias. Primera historia. Hola, esta historia le sucedió a mi papá y me la contó un día con una mezcla de seriedad y temor en sus ojos. Resulta que, siendo joven, le gustaba salir con los amigos y regresaba tarde o, más bien, en la madrugada. Como el pueblo donde vivía no era muy grande, después de los bailes y fiestas, se iban junto con sus amigos caminando y cada uno tomaba su camino para llegar a sus respectivas casas. Así, poco a poco, iban siendo menos hasta que mi papá quedaba solo en el último tramo, ya que él era el que vivía más retirado de todos. Una noche particularmente fría y sin luna, mi papá se despidió de su último amigo y comenzó a caminar hacia su casa. La brisa nocturna soplaba con una fuerza inusual, haciéndolo estremecerse. Sintió un aire frío que era extraño, pero no le tomó importancia. Él siguió por la calle, envuelto en sus pensamientos, sin prestar mayor atención más que llegar pronto a descansar. En ese momento, un sonido perturbador rompió el silencio. Escuchó a lo lejos una carreta y los caballos que la jalaban. Mi papá se puso en alerta, ya que no era normal ese sonido, y menos a esas altas horas de la noche. El camino estaba envuelto en una oscuridad inquietante. Las sombras parecían alargarse y moverse de forma antinatural bajo la tenue luz de las estrellas. Aceleró su paso para llegar lo antes posible a su casa, pero por más rápido que caminó, sentía que la calle se hacía más larga de lo normal, y con ese sentimiento se dio cuenta de que el sonido de la carreta era más fuerte, como si estuviera a solo unos pocos metros de él. En ese momento se paralizó del miedo y no pudo voltear a donde provenía el sonido, por lo que solo pensó en quedarse quieto a esperar que pasara la carreta. El sonido de las ruedas de madera y los cascos de los caballos resonaba cada vez más fuerte, llenando el aire con un eco siniestro. De reojo, mi papá vio una carreta jalada por caballos grandes de color negro, con ojos rojos que brillaban como brasas en la oscuridad. A las riendas, una figura negra con una túnica negra que ondeaba con el viento, creando una imagen espeluznante. Esta carreta pasó lentamente a su lado y mi papá la vio como poco a poco se alejaba, desvaneciéndose en la negrura de la noche. Seguía petrificado, sin poderse mover y tratando de rezar, ya que, por el susto, no pudo articular ninguna oración. Su cuerpo estaba congelado por el terror, como si una mano invisible lo hubiera atrapado, impidiéndole moverse. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y solo cuando el espectro se perdió en la oscuridad de la noche, él pudo moverse. Estaba en la disyuntiva de regresar a la casa de su amigo o ir a su casa, ya que la carreta tomó el rumbo hacia donde él iba. Decidió correr a casa de su amigo, sus pasos resonando en la calle vacía, mientras su corazón latía con fuerza. Tocó fuerte la puerta
ya que acababa de tener el susto de su vida. Su amigo, medio adormilado y confundido, le abrió la puerta y le preguntó qué pasaba. Él, con mucho trabajo y todavía en shock, le relató lo que acababa de ver. Su amigo le dio refugio en su casa y trataron de dormir, aunque el miedo y la tensión hacían difícil conciliar el sueño. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, mi padre se dirigió a su casa. Al llegar, se encontró con la noticia de que su vecino de 68 años, llamado don José, había muerto la noche anterior. El impacto de la noticia fue como un golpe helado, y fue entonces cuando mi papá, desayunando, aún con miedo, contó a su madre cómo fue que vio la carreta de la muerte ir por su vecino y el por qué no había llegado a dormir. La historia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que la muerte puede aparecer en las formas más insospechadas y que a veces es mejor no caminar solo en la oscuridad de la noche. Segunda historia. Hoy les cuento lo que me pasó. No es la historia más terrorífica, pero sí bastante inquietante, y quiero compartirla con ustedes. Era un domingo por la noche. Mi madre iba a ser operada al día siguiente y estaba muy nerviosa. Por esto, cuando ocurrió lo que les voy a contar, la pobre no pudo dormir en toda la noche. Eran alrededor de las 11:30 p.m. Mi pareja y yo tratábamos de dormir para levantarnos temprano y llevar a mi madre a su operación. La casa estaba en completo silencio y solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la habitación. Fue entonces cuando, en medio del silencio, escuché un sonido extraño, el ruido de una carreta. Era algo inusual, ya que en nuestro pueblo no existen carretas. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo cada vez más claro. Se escuchaban las pisadas de caballos sobre una calle empedrada, las herraduras golpeando las piedras y el inconfundible ruido de las ruedas de una carreta sobre el empedrado. Sin embargo, nuestra calle estaba pavimentada, por lo que ese sonido no tenía sentido. Me incorporé en la cama, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Mi pareja, medio dormida, también escuchó el ruido y me preguntó qué era. No lo sé, respondí, pero voy a averiguar. La curiosidad me venció y me asomé por la ventana de mi cuarto, que estaba en el segundo piso y daba hacia la calle. El sonido de la carreta se acercaba cada vez más, pero nunca vi nada. Solo el sonido, claro y nítido, pasando frente a mi casa y alejándose poco a poco hasta perderse en la distancia. Era como si una carreta invisible estuviera recorriendo nuestra calle. Me quedé allí, mirando fijamente, esperando ver algo que explicara el ruido, pero no había nada. Bajé las escaleras en silencio, intentando no despertar a mi madre. Ella también había escuchado el ruido, pero no se asomó. Estaba demasiado asustada, pensando en su operación del día siguiente. En su mente se decía que la muerte venía por ella y que su fin llegaría en la cirugía. Esa noche no pegó ojo, aterrorizada por lo que había oído. Decidí salir a la calle para investigar más. El aire de la noche estaba frío y la calle desierta. Caminé unos metros, siguiendo el trayecto que parecía haber tomado la carreta. Pero no había nada, ni un rastro, solo el silencio de la noche. Volví a casa, aún más confundido. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le conté a mi madre y a mi pareja lo que había hecho. Mi madre me miró con ojos cansados y dijo: sé que escuché algo, pero no quiero saber más. Solo quiero que pase el día de hoy. Mi pareja estaba igual de intrigada, pero trató de no darle más vueltas al asunto. Esa noche me dejó pensando, ¿qué fue lo que escuchamos? Era una advertencia, un mal presagio. Por suerte, la operación de mi madre salió bien y pronto nos olvidamos del incidente.
pero de vez en cuando todo está en silencio, me parece escuchar el eco lejano de aquella carreta. Esto es lo que lo hace tan inquietante. Aunque no vi nada, el sonido fue real. Fue una experiencia que me dejó pensando por mucho tiempo. Tercera historia. La historia que les quiero contar le pasó a mi tío. Él me la contó una noche mientras estábamos de acampada bajo las estrellas. Les contaré cómo él me lo relató, con cada detalle que aún me pone los pelos de punta. Un día, cuando yo era más joven, me la pasaba en los bares que había en mi pueblo. Ya saben que no había más que hacer ahí, y pues siempre andaba en la madrugada en la calle y llegaba tarde. Las calles eran tranquilas y desiertas a esas horas, iluminadas solo por las escasas farolas que daban una luz tenue y fantasmagórica. Fue en una de esas noches, cuando el viento soplaba fuerte y frío, que tuve el encuentro más espeluznante de mi vida. Vi la carreta de la muerte. Era la madrugada del sábado y yo salí de un bar con rumbo a la casa de tu abuela, que todavía vivía ahí. En ese entonces ni siquiera me había casado. Ya llevaba mis tragos encima, por lo que iba contento, silbando una melodía desafinada, y como el pueblo no es grande, me fui caminando. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido, y los sonidos de la noche parecían más vivos que nunca. En ese momento ya ni recuerdo en qué iba pensando, pero de repente escuché, a lo lejos, el sonido de una carreta tirada por caballos. El sonido de los cascos resonaba en la calle empedrada como si fuera un eco de otro mundo. No le tomé importancia y ni siquiera volteé a verla. Seguí caminando como si nada, con la sensación de que el frío de la noche se intensificaba. Unos metros adelante, el sonido se hizo más fuerte y sentí que la carreta se acercaba rápidamente. Me alcanzó y, sin previo aviso, se detuvo a mi lado. Me giré lentamente y ahí estaba. Me quedé petrificado al ver la escena. Los caballos que jalaban la carreta tenían los ojos rojos como brasas ardiendo y, cuando exhalaban, les salía vapor por el hocico como si fueran dragones en miniatura. La carreta era de madera muy vieja, desgastada por el tiempo, con detalles tallados que parecían contar historias de muerte y desolación. El conductor de la carreta, un espectro que claramente era la misma muerte, llevaba una túnica negra que no dejaba ver ni su cara ni su cuerpo. Solo sus manos delgadas y huesudas se asomaban, sosteniendo las riendas de los caballos. A su lado, una lámpara de aceite parpadeaba, iluminando apenas su figura espectral. Los segundos parecieron horas mientras yo observaba, incapaz de moverme o hablar. De repente, una voz que parecía surgir de lo más profundo de las tinieblas resonó en el aire. Era como si fueran varias voces a la vez, una cacofonía espectral que dijo: ¿quieres que te lleve? El terror me invadió y no pude responder. Solo sentí cómo mis piernas flaqueaban y me desmayé en ese instante, consumido por el miedo. A la mañana siguiente, desperté como a las 11 a.m., tirado en la banqueta de la calle. El sol ya estaba alto y las personas pasaban a un lado de mí, pensando que solo era un borracho tirado por el exceso de copas, algo común en esos tiempos. Al levantarme, noté que no tenía ni cruda por las copas que había tomado. Al parecer, el susto, hasta esa borrachera, me había bajado. Me dirigí a la casa de tu abuela, con la cabeza aún dando vueltas por lo sucedido. Al llegar, le conté lo que me pasó. Ella me escuchó con atención y al final, con su sabiduría de los años, me dijo que era una lección por andar en las calles a esas horas de la madrugada. Me advirtió que las almas en pena y los espíritus de la muerte vagan en la oscuridad buscando a quienes se cruzan en su camino. El susto me duró bastante tiempo
y dejé de ir a los bares como antes. Ahora trato de no andar a altas horas de la noche en la calle, por si la muerte se me aparece de nuevo y esta vez decide llevarme sin preguntar. Esta fue la historia que mi tío me contó. Espero les haya gustado y recuerden, hay cosas en la noche que es mejor no descubrir. Y así concluyen las escalofriantes historias de La Carreta de la Muerte. Si les ha gustado, no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal, Noches Aterradoras, para más relatos que les pondrán los pelos de punta. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y déjenos en los comentarios sus propias experiencias o sugerencias de temas que les gustaría escuchar. Recuerden, nunca se sabe lo que puede acechar en la oscuridad de la noche. Hasta la próxima y que tengan una noche aterradora.